Entonces la barrera siguen siendo las personas. Venga, ¿por qué usted cree que tiene que haber estudiado matemática pura para hacer esto? ¿Cierto? ¿Usted por qué cree que tiene que ser científico de computación? ¿Por qué tiene que programar como si fuera Linus Torvald? Pues, ¿usted por qué cree que eso es así? ¿Cierto? Y usted hace eso todos los días. Solo dése cuenta y vea esta herramientica para que arrastre. Bienvenidos al Poder de los Datos, un podcast que nace desde DataKnow en coproducción con Naranja Media, con el propósito de que hablemos y profundicemos acerca de ese universo llamado datos. Y ojo, porque aquí no queremos enfocarnos solamente en lo técnico o en lo teórico, y pues hacer un podcast para capacitar a científicos de datos. Ya hay otros espacios para volverse expertos. Aquí lo que queremos es centrarnos en las historias, en los pensamientos, las opiniones, las reflexiones, las ideas y las perspectivas alrededor de la gente que toma decisiones a través de los datos en los negocios. Y cómo a través de eso podemos encontrar perspectivas bien diferentes para seguir tomando mejores decisiones desde cualquier área en sus negocios. Yo soy Manuel Torres y junto a Carlos Murillo, quien estará de frente entrevistando a cada uno de nuestros invitados, pues estaremos explorando esos pensamientos, esas metodologías y esas prácticas más importantes de grandes expertos, profesionales y amigos de la casa. Entonces, pues empecemos. Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, El Poder de los Datos. Hoy nos está acompañando Tomás Olarte, quien es el director de analítica en protección. Tiene un background muy interesante, ha trabajado en diferentes compañías, en compañías multinacionales en términos de datos. Ahorita él que nos contará un poquito. Y bueno, digamos que este podcast es para eso, para contar un poquito de esas experiencias, de lo bueno, de lo malo, de los retos. Tomás, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Pues nada, cuéntanos un poquito de Tomás. ¿Quién es Tomás? ¿Cuál es tu experiencia? Muchas gracias por la invitación. Yo soy Tomás Olarte, soy ingeniero matemático de acá de la ciudad de Medellín. Estuve mucho tiempo, digamos desde que comencé, desde mi práctica profesional hasta más o menos el 2016, trabajando en servicios financieros. Y más o menos en el 2016 fui a estudiar una maestría en Inglaterra de inteligencia artificial. Volví en el 2017, empecé como consultor en una empresa muy parecida a DataKnow. Y desde eso pues he estado trabajando y ahorita pues me llamó Protección hace casi 2 años con el reto de bueno, tenemos que expandir esto para la región. Protección, para los que no lo conocen, es digamos una AFP o un fondo de pensión privado y bueno, y nos dedicamos a seguir expandiendo esto y aprovechando digamos el potencial que tienen los datos para ofrecer mejores servicios para nosotros. Pues acompañamos al cliente durante, digamos, su vida financiera para que llegue el periodo de desacumulación, que es cuando nos pensionamos y podamos vivir una vida tranquila. Bueno, para que empecemos pues como entrar ahí en calor un poquito y hablando de datos y siempre como que trato a los invitados de preguntarle porque las personas que nos están escuchando tienen diferentes niveles en términos de entender qué es esto de los datos. ¿Cómo le explicarías a alguien que en su día a día todavía no está usando los temas de analítica de datos, no solamente personas técnicas, sino las personas de negocios, hay un gerente, un director, un presidente, también los técnicos, que hoy todavía no están usando en su día a día? Hay gente que todavía lo está todavía pensando, pero ¿cómo le explicaríamos a alguien que en su día a día todavía no le está viendo valor a eso? ¿De qué es? ¿Qué se trata? ¿Cómo y cuáles son las ventajas de usarlo? Pues la verdad, la mejor analogía que he encontrado hasta el momento es pensando en esto de la analítica de datos como una herramienta para tomar decisiones. Si partimos de la decisión, todos, absolutamente todos, pues, seres humanos y digamos que si ampliamos la inteligencia, animales, tenemos que llegar a un punto en el que tenemos que tomar una opción. Y en ese punto, pues hay que efectivamente buscar el máximo beneficio, disminuyendo el riesgo o la incertidumbre. Y eso, la mayoría de las veces, y ahorita hablamos pues en qué casos podría no ser, tengo que tomarlo a partir del pasado y mirar el sistema cómo se está comportando, ¿cierto? Y ese es el tipo de análisis que hacemos, es pues venga, tomemos datos. Y yo he visto muchas empresas y muchas personas que han hecho esto muy bien antes de que le pusieran nombre, ¿sí? Pues digamos que el nombre de científico de datos o ciencia de datos lo acuñaron como en el 97, en un paper, y
creo que es de Wu, y ese nombre es simplemente una formalización de algo que ya muchas personas hacían. Y al final, si uno lo ve así, pues va a haber momentos en los que ve decisiones importantes y dice, venga, yo creo que esta decisión no la debería tomar solo con la intuición. Preguntémosle a alguien más, empecemos a mirar si en las bases de datos que hemos recogido o que vamos a recoger para poder empezar a plantear hipótesis, y ahí es donde la estadística pues entra y nos da el empujón, pero en general es eso, o sea, son decisiones. Y las de la intuición, pues yo las veo porque hay libros también para entrenar, digamos, decisiones por intuición como Blink. La intuición yo la veo sí en casos, pues en dos casos particulares. Uno, cuando no te da tiempo de recoger los datos, por ejemplo, vas a atropellar a alguien y tienes que decidir si a la derecha o a la izquierda. Ya no te dio tiempo, hijo, entonces lo que te dé de reacción. Y la otra es en los casos extremos en los que no tenga datos, ¿cierto? De eventos únicos. Incluso ya está empezando a ser un mal ejemplo, pero las fusiones, ¿cierto? Las fusiones normalmente muy pocas empresas tienen como suficientes datos de fusiones. En ese tipo de cosas hay que tratar de analizar todo lo que se pueda, pero obviamente no vas a encontrar repeticiones parecidas de tu evento, ¿cierto? Entonces tienes que analizar otras partes. Pero para todo lo demás, la verdad es que no, pues no hay de otra. Y al final eso es lo que es, o sea, tomar decisiones con esto es lo más importante. Un pequeño ejemplo que nos quieras dejar aquí de un uso práctico, un uso que le apunte a algún problema de negocio, algo que hayas vivido por ahí de un uso práctico para que vayamos ejemplarizando también. Paremos aquí un momentico porque esto que nos cuenta Tomás es muy importante. El análisis de los datos, como ya lo habíamos mencionado en los 2 episodios anteriores, es una ciencia. Es una ciencia que se encarga de estudiar y analizar información a un conjunto de datos, para luego sacar conclusiones y demás resultados. La cosa aquí es que tenemos que entender que el análisis de datos existe para tomar las mejores decisiones posibles, porque de ahí partimos a la creación de estrategias, de tácticas, de ideas, que además nos van a ayudar a alcanzar los objetivos que tengamos en mente. Y pues como ya lo dijo José Antonio Robles, docente de la Universidad ESAN en Lima, Perú, esta verificación incrementa las probabilidades de que las decisiones estén fundadas en fuentes confiables. Dicho eso, sigamos. Sí, no, los usos prácticos, digamos, que uno encuentra pues mangos bajitos de esos proyectos que dan mucho retorno sin mucho esfuerzo en el área comercial. Entonces, tratar de entender que un comercial tiene unas horas al día, ¿cierto? Y pues un tiempo limitado y pues es una persona, digamos, valiosa. Entonces, ¿cómo hacer para llevarle, digamos, prospectos que sean más fáciles de venderle el producto en el que él es especializado? Entonces uno empieza a empezar a mirar casos en el pasado de qué ha cerrado ese comercial o comerciales pues, que están cerca a él, qué características tenía ese cliente, y empieza a ordenarle y a llevarle pues, leads o prospectos que sean más afines a él. Y eso pues si uno hace una comparación entre un comercial que coge sus clientes aleatoriamente o con la lista que él tenga versus un comercial depurado de esa manera, la diferencia es garrafal. Nosotros hemos trabajado, pues ahorita que lo mencionas, con una compañía de consumo masivo, donde lo que hacemos con los datos es que le vende, pues que su canal es los tenderos. Pues, oiga, ¿cuál es el portafolio que yo como compañía le debo llevar al tendero? ¿Cierto? Entonces empieza uno con los sistemas de recomendación y decirle, va al tendero y le dice, usted ya compra esto, que está bien, pero ¿por qué no agrega a su portafolio esto otro que no está comprando? Vea que un tendero que se parece a usted lo está vendiendo y le está yendo súper bien y le está dando buena rentabilidad. Venga, lo intento. Entonces, pues también le afectas al tendero porque estás haciendo que él venda más, que él también tenga mejores utilidades, y tú como compañía de consumo masivo que le estás vendiendo al tendero, pues también obviamente estás logrando sus objetivos comerciales. Y como dato curioso, los sistemas de recomendación son herramientas que suelen usar muchísimas empresas y plataformas, donde se establecen un conjunto de criterios sobre el usuario para realizar predicciones y recomendaciones. Y creo que de los ejemplos más claros que todos tenemos en la casa, pues es cuando entramos a YouTube o cuando entramos a Netflix y nos salen esas acciones que se llaman para ti. O pues en general nos aparecen un montón de recomendaciones de series, de películas, documentales y videos que muy probablemente pues nos van a terminar enganchando. Como que entienden qué es lo que nos gusta a nosotros y justamente pues de eso se trata. Exacto, ese nombre exacto de sistemas de recomendación, pues que sería el nombre técnico. Los que han tenido la fortuna pues de comprar en Amazon o en Mercado Libre en la región,
conoce muy bien a qué se refieren, y si uno tiene la tarjeta metida ahí, eso es plata que se le va a uno. Pero cosas que al final uno sí le interesaba, sino que no las encontraba con facilidad, y eso es uno de de las herramientas pues más poderosas / menos estudiadas que tenemos pues en estos temas. Y para lograr eso, pues adivinen, estos son equipos que se han encargado de levantar muchísima información y pues sobre todo datos sobre los usuarios. Porque ideas como esas de recomendarle a los usuarios cosas que ellos realmente amen, pues solo surgen en equipos que tienen a la mano y pues en la cabeza todos los datos. Y para darse esos cabezazos o para innovar desde esos lugares no tan explorados, hay que poner los datos en orden y a disposición de la gente. Y digamos que el reto es que más y más personas empiecen a tomar esas decisiones con los datos. O sea, ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo con el que me obsesiono. Pero entonces eso tiene dos aristas. Una es que las personas conozcan qué se puede hacer y tengan las herramientas para hacer esto fácil. Y dos, para todo efecto, en protección tenemos 1.000 personas administrativas, más o menos 900 personas comerciales. Entonces, tengo que permearle a esa cantidad de personas. Los comerciales son muy importantes, los administrativos también. Y la otra parte son los datos. O sea, estamos con múltiples sistemas recogiendo datos. ¿Quién me va a cuidar esos datos? Si yo hago proyectos, ¿cierto? Y detecto que hay diferencias, ¿quién va a corregirlas para el futuro? Y así, en general, pues como llevando ese esquema. Entonces, por dos lados, para ponerle nombre, datos, desde el punto de vista pues, técnico del dato, y las personas para poderles permear. Entonces, mi día a día está en articular un equipo pequeño, porque no queremos que sea grande por definición, centralizado, que va a ayudar a permear esas herramientas y mantener la infraestructura de la organización. Hablando de eso, empezaste a hablar, bueno, 1.000 personas administrativas, términos de estrategia, no sé qué. Hoy llegan compañías que dicen, oiga, yo creo que eso me va a ayudar un montón, pero no tengo ni idea. Yo cómo empiezo a comer esa torta, como por dónde arranco, cuáles son mis primeros pinitos, yo qué hago. Entonces ya empezamos a hablar de sí, pero ¿para qué? O sea, y esto cómo le afecta a la estrategia de la compañía y cuál es mi roadmap para yo iniciar acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué le dirías a todas las empresas como que o algún tipo de consejo de cómo empezar a estructurar un poco, pues como esa estrategia desde los datos, ¿cierto? Claramente, cuando uno quiere hacer una inversión en términos de datos, o cualquier inversión, no solamente en términos de datos, pues uno espera que eso se vea reflejado en el estado de resultados, en el PIG, por allá, pero entonces también el cómo empiezo yo a dar esos primeros pasos para llegar allá, cómo hago un roadmap, entonces están ahí como un poco perdidos, como qué consejo les darías tú como para empezar con esos primeros pasos. Obviamente depende del caso puntual de la empresa, pero yo siempre les digo, vea, armar un área completa, y en el mercado como está desde pandemia, que en remoto pueden contratar a cualquiera en cualquier parte del mundo, no es tan buena idea para empezar, ¿cierto? Porque yo primero tengo que saber qué problemas son los que me van al resolverlos, dar el mayor cantidad de ROI por el mínimo esfuerzo. Entonces, si yo no tengo a alguien como afina los números en la organización que le quiera meter a esto, yo necesito buscar un aliado, pues que serían dos etapas. Uno, pues una etapa de conocimiento y que me ayude como a entender, si viene con experiencia del negocio, a armar un roadmap y a entender qué personas adentro me podrían ayudar junto con ese mismo aliado, pues ya que empecé con ellos. De todas maneras, siempre, pues tarde que temprano, hay que empezar a armar unas capacidades internas. Entonces, buscamos personas afines pues a números, generalmente aquel que mueve el Excel, ese que hace las macros y empieza a automatizar cosas, podría ser pues una buena opción para que junto con el aliado empiece a permear temas internos. Pues no toma mucho tiempo, es sentarse a mirar qué tipo de decisiones o procesos están tomando o mucho tiempo o mucho esfuerzo, ¿cierto? Que de pronto se pudieran escalar. Entonces uno puede pensar en una combinación de, venga, automatizar, y fuera de eso, en los puntos donde hay humanos tomando decisiones, pues qué cosas le puedo meter de analítico, ¿cierto? Pero pues ahí sí depende del ADN pues de los fundadores de esa empresa, y depende pues de muchos temas, pero un aliado para mí es fundamental. A ver, hace poco hablábamos incluso con el presidente de una compañía donde antes de hablar de datos y analítica nos sentamos a hablar con él y venga, y cuáles son sus objetivos, ¿cierto? ¿Usted qué quiere hacer? Entonces ya nos empezaba a decir, venga, es que yo para el 2025 quiero llevar mis ventas a esto, el pareto de mis ventas está constituido de tal forma, le quiero dar la vuelta y quiero que se comporte de esta otra manera porque consideramos que está de tal manera, y empezamos a tener las conversaciones desde ahí, ¿cierto? No solamente vaya y haga analítica o un sistema de recomendación por hacer, sino como qué de lo que estamos haciendo le está apuntando a esa visión
desde la alta gerencia. Se encuentra uno muchas veces que está el área analítica y resulta que es un área de reportería, que es algo que nos hemos encontrado constantemente en las empresas, que es que las áreas de negocio creen que es que el área analítica, ay, venga, hágame este reporte en la solución que sea. Entonces, un poco como lo que nos hemos encontrado ahí. No sé, ahí, pues como en tu experiencia ahí, ¿qué has visto? Hay digamos, un flujo típico para empezar como en estos puestos de analítica o consultorías, que es, le hace la estrategia de la organización, o sea, ahí está en el reporte de accionistas si es suficientemente grande y si no, el CEO y los fundadores lo saben. ¿Cuál es su estrategia? Su estrategia este año, a los 3 años, a los 5 años. Por lo menos pensemos la estrategia en qué se va a enfocar. Eso que nos cuenta Tomás acerca de la estrategia de una empresa va mucho más allá solamente de cumplir los objetivos y ya. La estrategia nunca queda escrita en piedra. No es como un plan que uno diseña todos los diciembres en las empresas. En realidad la estrategia muta, cambia y realmente como que va surgiendo solita. Lo más inteligente aquí es entender que la estrategia también está sucediendo todo el tiempo y a toda hora. Esto es algo que Alejandro Salazar, en su libro de Estrategia Emergente, volvió muy común escuchar en las empresas este año. Ojalá lo puedan leer algún día. Y es que crear un plan y seguir todos los pasos al pie de la letra, pues no debería ser así, ni debería considerarse como el camino, sino que en el camino van apareciendo y se van formando todos los días. Y pues los datos se tienen que volver en el activo que en tiempo real le presta la mano a la estrategia. Pero pues en ese juego del tiempo real y esos cambios, esas mutaciones constantes y sobre todo en esa cantidad de decisiones que pasan todos los días, pues pasa de todo. Hubo un tiempo en el que los líderes de mi equipo de cuantitativos, que son personas pues que trabajan en bolsa, yo compraba y vendía acciones, pues me dejaron trabajar en un modelo particular y ese modelo requería alinear muy bien dos mercados que tenían el mismo activo. Por ejemplo, Colombia y Estados Unidos, como ejemplo, Ecopetrol, la acción de Ecopetrol se vende en Colombia y en Estados Unidos igualita. Una está en dólares, otra está en pesos. A veces la juntan en día 4, día 10, pues dependiendo, y arman una nueva acción que se llama una ADR, que son 4 acciones de Ecopetrol. Y entonces, para todo efecto, tengo el mismo activo en dos mercados diferentes con unas diferencias de precios. Y eso es muy sensible a muchísimas cosas. Y una de esas, y la más obvia, son los festivos. Pues si es festivo allá y no es festivo acá, pues tenemos un problema, entonces vamos a tener un hueco. Una vez cometimos un error en un mercado nuevo que estábamos explorando y era festivo allá y no lo anotamos, nuestro sistema era automático y los parámetros de festivo no lo pusimos y eso empezó a comprar cuando nos dimos, pues, o sea, obviamente nosotros estamos detrás porque no somos JP Morgan que suelta esos modelos y después va al otro día a recoger, no, nosotros los miramos todo el día. Un minuto y medio después ya había comprado como $1 millón mal, mientras lo apagábamos, que fueron otros 20 segundos después, ya había comprado 6 millones y medio. Mientras nos devolvíamos para el error, sí, pues borramos los ingresos como de 6 meses de mi equipo. Tocó inventarnos nuevas cosas ese fin de semana para ver qué íbamos a hacer, porque ese año no lo íbamos a lograr. Y es un pequeño parámetro y obviamente pues, nosotros teníamos un proceso de doble chequeo, pero pues una persona está de vacaciones y no se doble chequeo y demás, que pueden dañar las cosas cuando uno está automatizando, pero cuando hay personas involucradas es peor aún. Pues, Lo que mencionas ahorita de las personas, a alguien le escuché en algún momento que decía que la tecnología está llegando a desrobotizar los humanos y es como a veces los humanos somos unos robots haciendo un montón de procesos repetitivos que se le pueden delegar a una máquina, que se le pueden delegar a la tecnología, ¿cierto? Y que de verdad nosotros nos dediquemos a una labor cognitiva, pues a una labor donde ya se requiera de verdad ese análisis, esa cosa un poquito diferente que todavía hoy, pues ya no sé mentiras, ya no sé si ya lo tendrán o no, pero que hoy las máquinas que todavía no tienen. Entonces, ¿cómo derrotizamos los humanos, cierto? Entonces se va uno a hablar, poner casos típicos, la persona, el planeador de la demanda que tiene que hacer pronósticos para saber cuánto comprar. Y eso es un Excel y macros impresionantes y es luchando con el bendito Excel solamente para que le abra porque es que ya tiene yo no sé cuántos millones de registros y de cómo las personas también, pues ahorita nos tenemos que estar retando todo, ¿cierto? De las nuevas habilidades que tenemos que estar adquiriendo. Hablando de tamaños, hay es mito, pues un mito que es que yo para poder hacer analítica necesito tener millones y millones de datos y pues yo no soy la empresa que tengo millones de datos, yo eso no lo puedo explorar. Como ¿qué le decimos a esas personas, a esas empresas que tienen esas compañías que tal vez no sean los monstruos corporativos grandísimos, sino que es una compañía más mediana, como de ese mito
que necesito muchos millones de datos para poder trabajar. Sí es cierto que tener millones de datos da ciertas ventajas, pero yo tiro un par de años, pero yo creo que ya van 3, se ha hecho mucha fuerza en ni siquiera importa la cantidad. Si usted tiene un sistema que tenga una base de datos, tiene datos para trabajar. Y si no lo tiene, entonces empiece a usar el maravilloso hojas de cálculo, pues para no poner una marca en particular, pero pues, podemos hacer Excel, Google, los que tengan en Google Sheets, pues cualquiera que pueda hacer eso tiene datos para empezar a tomar decisiones. Digamos que ahorita que empecé a hablar de mitos, sí, hablaba hace poco, alguien me decía, venga, es que yo, bueno, más que mito, es como que yo no sé qué será, cómo denominar eso. Lo que estamos haciendo es Machine Learning, me decía insistentemente, lo que estamos haciendo es Machine Learning, pero ¿por qué quieres saber si es Machine Learning? O sea, porque finalmente el foco, venga, pues te voy a resolver el problema y la idea es que eso te genere un retorno para tu negocio. No, es que la próxima semana tengo una reunión con mi vicepresidente y yo le, pues si es Machine Learning, yo le quiero decir que es que estamos haciendo Machine Learning. Entonces me parecía como chistoso en parte. Entonces ahí pues vos que estás de esa parte más dura, la técnica, donde sí están haciendo eso, donde no sé si te pase lo mismo, si no, ¿cómo has visto eso? Pues no voy a decir que le voy a dejar a los que están buscando plata de venture capital o digamos, levantando rondas de inversión, ese tema de decir si está haciendo machine learning o no, eso no importa. Lo que lo hace a uno más experimentado en este tema es que lo que me soluciona el problema está bien. Y lo mismo funciona pues, en automatización, en desarrollo de software, ¿cierto? O sea, si es, en todo caso, si abrir una página como Mercado Libre la querés hacer con desarrollo desde cero, o te bajas una cosa que arrastras 3 cajas y haces tu Mercado Libre y te funciona, pues, o sea, no tenés que contratar un equipo de 10 desarrolladores para que te hagan tu Mercado Libre. Y la complejidad es algo que uno empieza cuando está comenzando un camino muy junior, queriendo. Uno quiere ir a la complejidad máxima, pero al final es eso, o sea, resolvamos el problema, relájese, pero ese no es nuestro verdadero problema. Yo en verdad lo uso, te voy a ser sincero, lo uso para retener a esos científicos de datos juniors, que se entretengan, o sea, entreténgase, pero como es junior, yo no espero de él que genere mucho valor, ¿sí? Pues que es un valor intermedio básico, entonces él está haciendo una cosa hiper compleja, va a generar un valor intermedio básico. Yo de los seniors espero que con regla de 3, ¿sí? Con una regresión lineal, pues para todo efecto, con regla de 3 me resuelva los problemas de la compañía, porque tiene la intuición correcta, tiene los datos correctos, las entradas, ¿cierto? Y puede analizar las salidas y irlo a vender. Y hay una rama que sí es la única parte donde haría la excepción, que ahorita estamos estudiando mucho, que es pues, precisamente el lenguaje natural. O sea, ya cuando las cosas son del lenguaje de las personas, que llamamos lenguaje natural, eso, las técnicas básicas ya no funcionan, ¿cierto? Pero en general, para todo lo otro, lo que resuelve el problema. ¿Cuáles son esas como barreras y retos que tú has visto que las organizaciones tienen como para lanzarse a seguir aprovechando el tema de datos? El reto más grande es las personas. Yo estaba hablando hace un par de semanas con un vicepresidente de otra compañía y él hacía una analogía que me gustó. En un tiempo, y de pronto tengas gente que esta referencia le sirva, la calidad de la producción, ¿cierto? Sí, lo trabajan los gurús. El Six Sigma y tener ese nivel de calidad 99.5 de los productos eran gurús y eran personas que se volvieron habilitadoras y con el tiempo fue permeando tanto la organización que ya nadie contrata al experto de calidad. Todos tienen que dar calidad, es algo que está embebido en la empresa. Y eso es lo que tiene que pasar con este tema. Entonces la barrera siguen siendo las personas. Y el término pues que dejo para cerrar en ese caso se llama, es muy feo, lo voy a poner en inglés, data literacy, en español es alfabetización de datos. Así como usted aprende a leer, tiene que aprender a saber qué hacer en su trabajo con esos datos. Sí, si yo fuera a montar una empresa hoy, como hiciste vos, definitivamente yo pondría un cuadro atrás que dijera la frase famosa en nuestro ámbito, que es: en Dios confío, para todos los demás tráigame datos. Esa sería mi frase, ese sería mi lema, ese sería parte de la cultura. Yo no creo cuando está en un área que están diciendo y están trabajando de temas de personas. Por ejemplo, pues no sé si ustedes conocen el término NPS, pero pues es qué tanto las personas me recomiendan.
y cambia en 1 punto porcentual, 2 puntos porcentuales y me dicen que hemos hecho un trabajo espectacular. Si no, pues yo empiezo a cuestionar, ¿cierto? ¿Cuántos se está encuestando? ¿De qué tamaño de población estamos hablando? Pues cuántas personas son las que deberían ser si tuviera plata para encuestarlas a todas. Entonces empiezan a combinar un poquito de que vio que subió con cosas que no me hacen sentido y yo no me las creo. Entonces yo me imagino es como un grupo directivo, líderes intermedios y toda la compañía en general haciendo eso a los diferentes niveles. Entonces yo me imagino algo así y pondría esa frase a ver si se permea la cultura y cambiaría pues la forma de pensar en este mundo digital. Tomás, nada, aquí nos alargamos un poquito en el podcast, pero estaba muy bacana la conversación. Agradecerte por el espacio. De una, muchísimas gracias, Carlos, y siguiendo dándole con los datos, que yo sé que empresas como ustedes pues pueden ser aliados a diferentes tamaños de empresas, sobre todo en la región. Nada, a todos los que se quedaron hasta el final, muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguir a Datanode en sus redes sociales, escribirnos, preguntarnos, siempre estamos dispuestos. Nos encuentran en LinkedIn como Datanode, datanode.io, nuestra página web. Quédense muy al tanto para el siguiente episodio, donde seguramente traeremos otro invitado también que nos contará mucho desde esos retos y cosas y experiencias desde los datos. Y recuerden que con el poder de los datos podemos transformar el mundo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Producido por Naranja Media. Naranja Media.